Ya finalizó el ultimátum de 48 horas que fue dado al presidente de Bolivia, Evo Morales, por parte de los comités cívicos para que dimita a su cargo. Los líderes anunciaron la radicalización del paro nacional y también la solicitud formal de la renuncia de Evo Morales con una carta que entregarán en la ciudad de La Paz. Tenemos reporte desde la capital boliviana. Nueva jornada de manifestaciones en Chile en el denominado Superlunes, convocadas por la Mesa de Unidad Social como parte de sus reclamos al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y también avanza el debate en la Cámara de Diputados sobre los mecanismos legales para redactar una nueva constitución. Jornada de debate electoral en España de cara a los comicios generales del 11 de noviembre. Tras la imposibilidad de formar gobierno por parte de Pedro Sánchez, los españoles volverán a las urnas y los 5 candidatos de las principales fuerzas políticas se vieron las caras en un encuentro que estuvo atravesado por la crisis en Cataluña y por la economía española. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Bolivia. Y es que tras la expiración del tiempo de 48 horas que fue dado a Evo Morales para que renunciara a su cargo, en un cabildo abierto realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fueron anunciadas una serie de medidas ante la negativa a dimitir por parte del mandatario. Y más temprano dialogamos con nuestra corresponsal en Bolivia, Mary Vaca, quien nos daba más detalles sobre los anuncios realizados por uno de los principales referentes de los movimientos cívicos bolivianos que piden la salida del poder de Evo Morales. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Evidentemente, hace unos minutos terminó este cabildo en Santa Cruz y el dirigente cívico de esa región, Fernando Camacho, ha hecho aprobar al cabildo multitudinario la radicalización de las medidas de presión. Esto implica, por un lado, la paralización de las instituciones estatales de la región. Eso significa que las instituciones claves, por ejemplo, impuestos nacionales, aduana o todas aquellas que generen ingresos para el Estado, van a ser tomadas por el movimiento cívico para evitar que los fondos estatales fluyan hacia el gobierno de Evo Morales. Por otro lado, también se ha aprobado la paralización o el cierre de las fronteras de Bolivia. Eso implica que se van a producir bloqueos de caminos en las carreteras principales que conectan con los países vecinos, principalmente con Brasil, con Chile, con Perú y con Argentina, que son las principales fronteras por las que fluye el comercio boliviano. Sin embargo, hay que decir que los principales perjudicados de esta medida podrían ser los mismos empresarios cruceños, pues son los mayores exportadores bolivianos y los que sacan sus productos por puertos del Atlántico y del Pacífico. Había mucha expectativa respecto a este discurso, pues se esperaba incluso que se presentara algún video que podría comprometer al presidente Evo Morales, pero no hubo nada de eso, simplemente se anunció la radicalización del paro cívico en Santa Cruz. Vamos a Chile, donde se registraron nuevas movilizaciones en diferentes ciudades del país y mientras tanto avanza el debate sobre una posible nueva constitución. La jornada de manifestaciones, concentraciones y cacerolazos denominada Superlunes fue convocada por la Mesa de Unidad Social que agrupa a más de 100 organizaciones sociales. Esto mientras una comisión de la Cámara de Diputados discute sobre los mecanismos existentes en la ley chilena para redactar una nueva Carta Magna que reemplace a la actual. Y además el país fue sacudido por un fuerte y prolongado sismo de 6.3 grados de magnitud que también se sintió en la capital. Previamente dialogamos con nuestro corresponsal Juan Pablo Monsalve, quien nos envió el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal? Pues son miles de personas las que continúan justo en este lugar, la avenida La Alameda, en la Plaza Italia, que han llegado efectivamente a seguir estas jornadas de manifestaciones que ya comienzan a ser recurrentes. Todos los días a las 5 de la tarde se vienen a concentrar hasta este lugar para reclamar varias demandas sociales, pero sin duda la que más va tomando fuerza es la de una nueva constitución para Chile. Los manifestantes insisten en que debe haber un nuevo pacto social entre los chilenos que dé garantías a derechos básicos como la educación, como la salud y también a derechos, por ejemplo, como tener la posibilidad de acceder a medicamentos. Sin duda una jornada, como la han denominado los propios manifestantes, un superlunes, donde se han también registrado algunos hechos de violencia aislados a esto que está ocurriendo de manera pacífica en el centro de Santiago de Chile.
Y hoy se llevó a cabo el debate electoral de cara a las elecciones generales de España previstas para el próximo 10 de noviembre. Se trata de las segundas en menos de 7 meses y esto luego de que el presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no pudiera alcanzar un acuerdo de coalición para formar gobierno tras ganar en los comicios del mes de abril, y la crisis separatista en Cataluña estuvo en el centro de la discusión. Los 5 candidatos, Pedro Sánchez del Partido Socialista Español, Pablo Casado del Partido Popular, Pablo Iglesias de Unidas Podemos, Albert Rivera del Partido Ciudadanos y Santiago Abascal de Vox, discutieron acerca de las medidas que tomarían en Cataluña en caso de que consigan la presidencia del gobierno. Además, plantearon sus propuestas en materia económica, los derechos de las mujeres, la salud, la igualdad social, la corrupción y también la política internacional. Y de esta manera expresaban sus conclusiones los candidatos Pedro Sánchez del PSOE y Pablo Casado del Partido Popular. No hay nada más fuerte que la verdad. No hay nada más fuerte que la verdad. Y yo por eso pido llanamente el voto al Partido Socialista, para tener un gobierno fuerte, un gobierno estable, que nos permita construir convivencia en España y nos permita también hacer políticas sociales en beneficio de los españoles. Quiero ser el presidente para desbloquear esta situación, para recuperar la concordia, para gobernar para todos, por todo lo que nos une, y para recuperar ese espíritu de España suma, para que no volvamos a fragmentar el voto de centro y derecha como pasó en abril, porque solo el PP puede ganar al Partido Socialista y puede formar gobierno, un gobierno de cambio. Por tanto, unamos nuestros votos para unir España. Y la 11ª jornada consecutiva de manifestaciones en Bagdad, la capital de Irak, dejó un saldo de 7 personas muertas, y esto debido a una estampida de manifestantes que intentaban escapar de las fuerzas de seguridad que hacían presencia en el lugar precisamente para dispersar las concentraciones. Veamos el informe. La cifra de víctimas en las protestas de Irak no para de crecer. En Bagdad, la policía iraquí dispersó a manifestantes sobre un puente de la capital empleando gas lacrimógeno y mangueras de agua. Esta actuación produjo una estampida en la que perdieron la vida al menos 7 personas. A pesar de la gravedad, no parece que el pueblo iraquí esté dispuesto a cesar en sus reivindicaciones. Cortaremos todas las carreteras. Mientras no tengamos país, no habrá trabajo. La noche antes, en Kerbala, en el sur de Irak, hubo choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Murieron al menos 3 personas después de que se empleara munición real contra los civiles, según informó la independiente Comisión de Derechos Humanos iraquí. Los choques se produjeron cuando los manifestantes intentaron irrumpir en el consulado de Irán de la localidad. Un acto que tenía por objetivo protestar contra las injerencias del papel iraní en Irak. Fue a participar en la protesta, como todo el mundo. No sé qué pasó allí, pero le dispararon. Recibió disparos en la cabeza y en el pecho. Las protestas en Irak empezaron a principios de octubre, en las que perdieron la vida 160 personas, según datos oficiales. Las manifestaciones fueron retomadas el pasado 25 de octubre y se han extendido durante 11 días consecutivos, en los que han muerto más de un centenar de personas. La población iraquí protesta contra la corrupción, el sectarismo y el papel de Irán, y tratan de forzar la caída del primer ministro Abdelmahdi, quien sigue evitando en público considerar la posibilidad de dimitir. Y el 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín, y es por eso que a partir de hoy Alemania dio inicio a una semana de conmemoraciones que estaremos recopilando aquí desde France 24, y por eso hoy les presentamos un recuento de lo que antecedió a ese histórico día y precipitó la caída del muro. Veamos el informe. De pie en todo lo alto del muro, a la altura de la puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del este atravesaron la frontera y ahora están del lado oeste. Por fin cae esta separación que durante 28 años, 2 meses y 27 días fue su prisión y símbolo de la Guerra Fría. Es un sueño hecho realidad. Nunca habría imaginado poder atravesar la puerta de Brandenburgo. Me siento mareada, me siento abrumada, no puedo creerlo, siento que me voy a desmayar. Durante meses los alemanes del este salieron a las calles pidiendo democracia. El 4 de noviembre son 1 millón de manifestantes en Berlín. Para sorpresa de todos, el Partido Socialista precipita el desenlace. En la tarde del 9 de noviembre, el portavoz del partido, Günter Schabowski, anuncia que se abren las fronteras. Sofort, es decir, de inmediato.
Poco a poco, miles de berlineses llegaron hasta los puntos de paso a lo largo del muro. Ante la multitud, el teniente Harald Jäger no sabe qué hacer. Pide instrucciones a seguir, pero su jerarquía no le responde al teléfono. Entonces, decide abrir la barrera. Años más tarde, Jäger recuerda ese día inolvidable. Fue la noche más bella, pero también la más aterradora de mi vida. Fue terrible porque me di cuenta que el partido me había dejado solo. Mi visión del mundo se desmoronó esa noche. El muro cayó en medio de la euforia colectiva. Los del este son recibidos con los brazos abiertos por los del oeste. El muro de la vergüenza se convierte entonces en el de la unión. A pesar del caos, no se derramó una sola gota de sangre. Las autoridades, al comienzo reticentes, se unieron a los manifestantes. El canciller Kohl, de viaje en Polonia, tuvo que regresar de urgencia. Es uno de los días más bellos de mi vida. Una Alemania unida es la meta que me tracé desde siempre. Una meta que se consiguió rápidamente. En los siguientes 11 meses se consolidó la reunificación de Alemania y Berlín se despojó de la alambrada que la dividía. Y en San Francisco, una campaña y una votación para prohibir la venta de cigarros electrónicos aviva el debate sobre la seguridad de estos aparatos ante la ola de muertes asociadas a su uso en todo Estados Unidos. Estas imágenes podrían ser pronto cosa del pasado en San Francisco. Una coalición de médicos y políticos promueve su mensaje antivapeo estos días en la ciudad a través de la campaña No a la propuesta C. Shaman Walton lidera esta iniciativa desde hace un año. Suele ocurrir que cuando pasamos una ley, el resto del Estado nos sigue y después el país. Si la industria del tabaco gana aquí porque han gastado millones de dólares, mi miedo es que otras municipalidades se echen atrás en la lucha contra esta industria. Los expertos en salud piden ahora que no se use el vapeo como sustituto del tabaco. No existe ahora mismo ninguna evidencia ni estudio que sugiera que es más seguro fumar cigarros electrónicos o vapear que fumar cigarros tradicionales. La campaña antivapeo ya se nota en San Francisco. En esta tienda de la ciudad apenas entra ningún cliente en todo el día. De las 28 tiendas que había en San Francisco hace un año, ahora solo quedan 6. El público no está viendo los beneficios para la salud, lo están viendo como si fuera un problema de seguridad, un problema de enjuiciamiento. Pero esto está desenganchando a millones y millones de estadounidenses del cigarrillo, que mata a más de 480.000 personas en América todos los años. Mientras las autoridades sanitarias investigan la ola de muertes asociadas al vapeo, los ciudadanos de San Francisco ya parecen haber dado su voto de castigo al cigarro electrónico. Habrá que esperar a los comicios del 5 de noviembre para saber si el castigo se convierte en prohibición. Y el CEO de McDonald's fue despedido luego de tener una relación amorosa con una de las empleadas de la compañía, la cual afirma que, aunque fue consensuada, violaba la política de la empresa. Veamos el informe. Su relación laboral finalmente le costó su trabajo. McDonald's decidió despedir a Steve Easterbrook después de quebrantar la política de la empresa, al involucrarse románticamente con una compañera. Steve Easterbrook se ha separado de la empresa tras la determinación de la junta directiva de que violó la política de la compañía y demostró una mala conducta que involucra una reciente relación consensual con una empleada. En un correo electrónico al personal, Easterbrook admitió la relación y dijo que había sido un error. El presidente ejecutivo de origen británico trabajó por primera vez para el gigante de la comida rápida en 1993 como gerente en Londres, antes de ser nombrado presidente en 2015. Se le atribuye la transformación de la fortuna de la cadena, invirtiendo más dinero en tecnología e introduciendo opciones de alimentación más saludable. Como resultado, el precio de las acciones de McDonald's se duplicó bajo su liderazgo. Será reemplazado por Chris Kempchevsky, quien fue contratado inicialmente por el director saliente. La conducta de Easterbrook ha centrado una vez más la atención del movimiento Me Too en la cadena de restaurantes. A inicios de este año, empleados de McDonald's han interpuesto 25 demandas por acoso sexual en el lugar de trabajo e incluso por tomar represalias contra los empleados que hablan.
Continúen informándose en France 24 y en france24.com.